Bienvenida, exministra, a Exitosa Perú. Karina, buenas noches. No tengo otra cosa más que compartir contigo lo que has expresado, escuchando a quien hoy cumple una función muy importante en el Estado peruano. Es el segundo, después del presidente de la República, quien da la cara, quien implementa políticas públicas y quien se presenta como el pobrecito y que hay que creerle al hombre y pobrecito los hombres, no hay que denunciarlos porque uno tiene padre, uno tiene hijos. Vaya al diablo. Concuerdo contigo, a la mujer le creo cuando denuncia violencia y no pondremos en tela de juicio cuando denuncie algún tipo de violencia. Partiendo de eso, creo que vamos a poder cambiar incluso no solamente los hechos de violencia, sino también una nueva sociedad. Además que usted remarca algo, ¿no? Ahora ha salido con su voz de pobrecito, ¿no? Yo lo he escuchado en algunos videos de YouTube. Él es un sindicalista, él no habla así, no habla así para nada y ahora habla lentamente, pobrecito, hay que ponerse en los zapatos del padre, del hijo, si yo fuese mujer, ¿no? Entonces trata de victimizarse. Usted, que ha sido ministra de la Mujer, ha pasado por la experiencia de darle la mano, de trabajar, de ver casos terribles de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo se comporta un agresor y cómo terminan las mujeres algunas veces que nadie les hace caso? Hay agresores que así se victimizan y que cambian la vocecita y que ponen la carita así, que yo no soy capaz de matar una mosca, ¿o no? Todos tienen esa misma actitud. No matan ni una mosca, a ellos más bien son ellos la víctima. ¿Y cómo es posible si ellos llevan la plata todas las semanas para que la familia se sostenga? Y no, está mintiendo la mujer. ¿Qué cosas tan fuertes tenemos que ver, hasta ver quemadas a unas mujeres para ver, había violencia ahí? Muchas veces ni la policía, ni las autoridades que han recibido una denuncia creyeron en la denuncia de una mujer y terminaron muertas. Entonces, esas cosas nos permite reflexionar, pero si estamos escuchando al presidente del Consejo de Ministros y que tampoco diga que por salir de una comunidad campesina ahora se hace al pobrecito. Mi abuelo ha sido presidente de una comunidad campesina y él respetaba a los miembros de su comunidad campesina. Y no veo ahora la forma como, después de haber tenido este acto de acoso político, en este caso ha sido una congresista de la República, puede haber sido otra persona en el interior del país que pasa, ¿verdad?, inadvertido, pasa como si fuera, bueno, lo corriente, lo usual. Y si es una mujer, bueno, hay más hombres y le hacen pues acoso político cuando hace fiscalización. Pero en este caso ha estado el último jueves y tampoco ha tenido la hombría de pedir disculpas. Y no es solo a ella, es al 51% de mujeres que estamos en el país, que somos mujeres, y algunas de ellas ejerciendo tareas o labores políticas. Muy bien, y entonces, ¿por qué no se termina de entender? Porque pareciera que todo el gobierno en sí se ha cerrado en un capullo y nadie ha dicho. Yo he entrevistado aquí a la presidenta de la Comisión de la Mujer y me dijo que no le creía a la congresista Chirinos, que es de Perú Libre, ¿no? Entonces, ¿por qué se han cerrado tanto y no terminan de creer en la mujer? Si por años hemos venido tratando las mujeres de que se cambie ese chip y que a la mujer se le cree, porque en las comisarías era una desgracia, no se nos creía y terminaban muertas. Yo he sido reportera de calle, entonces he visto eso todos los días en el noticiero, se pasaba eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo creía que se había avanzado un poquito, pero en un 2x3 se retrocedió todo. Karina, yo escuché
la entrevista que le hiciste a la presidenta de la Comisión de la Mujer y realmente no entendía lo que estaba escuchando. Y el hecho de ser gobiernista, ser congresista del partido de gobierno, no puede taparle los ojos ante una realidad. Y por otro lado, quien es la ministra de la Mujer, el ente rector, a efecto de implementar estas políticas públicas para prevenir la violencia y también atender a quienes sufren violencia, lo mejor que dijo es, va a capacitar a los ministros de Estado para que conozcan sobre la equidad de género. La señora que está en el Ministerio de la Mujer o desconoce o también por no chocar con el premier y defender su fajín, no cumple lo que dice la ley 31.155. Ella debió pedir, dice la ley, la primera semana de septiembre, hacer un informe de cómo iba implementando el registro de quienes denuncian acoso político y de quienes eran sancionados también, o de los que son sancionados. Esta ley ha sido publicada en abril de este año y la ministra no ha solicitado ni la semana que pasó alguna cita en el Congreso de la República para informar en el Pleno, ni tampoco para la próxima semana. O sea, letra muerta. O sea, se sientan en la noticia. Y lo mejor que han hecho todos los del Ejecutivo es cubrir al presidente del Consejo de Ministros y creerle al premier respecto a su versión en este tema de acoso político. A los agresores se les quita con clasecitas, con talleres de, no sé si ella quiere, la ministra de la Mujer quiere darle clases los 5 años, ¿no? Pero se le quita con algún tipo de taller después que no pide disculpas, de que miente, se victimiza y que de repente ni siquiera está en su chip, en su mente, en realidad la conciencia de que ha hecho mal. Cuando hay una crisis política, y este hecho es tiene en el fondo una crisis política, rápidamente debe uno afrontar, reconocer, porque hay testigos, y felizmente se ha hecho esto o ha sucedido esto en el contexto del Congreso de la República, y el Congreso de la República tiene una comisión que verá por los miembros del Congreso de la República, y Bellido es también congresista. Pero ¿cómo miramos si, por ejemplo, ante tu pregunta, el Jurado Nacional de Elecciones recoge o ha recogido en estas 2 últimas elecciones, el año 2020, el 52% de candidatas sufrió acoso político en pleno proceso electoral. El 2021, el 47% de candidatas a nivel nacional sufrió acoso político. Miramos la ley, ¿quién sanciona ejemplarmente? No hay quien sancione. El Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera ha reglamentado la norma. Este tema podría ser seguramente tal vez no importante para el premier, pero es importante para todos los seres humanos, hombres y mujeres, porque ahí estamos desnaturalizando lo que significa hacer un trabajo, y este trabajo político es una función que realizamos las mujeres en algún momento cuando son elegidas o como candidatas. Y mira lo que hace la ley contempla incluso, no solamente las mujeres que cumplen una función política, producto de la elección, sino también para aquellas que ejercen a una función en un cargo de confianza, que también pueden ser acosadas políticamente, o aquellas que cumplen una función en una comunidad campesina o una comunidad nativa, que cumplen una función de liderazgo dirigencial en sus comunidades o en los partidos políticos. Es amplio, pero cuando la voz cantante para implementar sanción o políticas públicas niega cuando se ha producido este proceso de violencia o de acoso político, ya pues todas las políticas públicas se caen. ¿A quién vamos a acudir a poder denunciar
para que pueda haber sanciones. Claro, y además que confunden, ¿no? Confunden los antecedentes políticos, las denuncias, las acusaciones de la señora Chirinos con esta nueva denuncia, ¿no? Porque cuando usted me decía, yo no le entendía lo que trataba de decir la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, yo tampoco, porque me decía, ¿cómo se puede que defender si tiene antecedentes? Y yo le decía, ¿y eso qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Y los periodistas, yo no la terminaba de entender. Esta es una denuncia en específico. Sus vinculaciones con Chimpún Callao, sus denuncias con Oder, es otra cosa. Tiene que ver con el acoso a la mujer y la lucha que se puede venir en pedazos. Yo le preguntaba, y quiero volver sobre mi pregunta, si es que este tipo de comportamiento, al quedar en la impunidad, no se trae abajo lo avanzado, es decir, si el Premier es capaz de votar todo lo que se hizo, de descalificar la palabra de una mujer sin que nadie diga algo en la comisaría, una mujer X, como todas nosotras, vamos y simplemente nos voltean la cara porque se les da la gana y volvemos como antes? Si es que el que es el articulador con distintos grupos sociales tiene ese pensamiento y lo declara, lógicamente que vamos a retroceder en lo que hemos ganado hasta ahora. Hemos ganado el respeto, la equidad, las leyes, su reglamento, incluso sanciones penales para los que agreden a sus familias, a sus esposas, a sus convivientes, a sus parejas. Se ha ganado en la ley, por supuesto que sí. Pero quien representa al Estado peruano tiene una declaración, un pensamiento de esa naturaleza, se cae. Lógicamente que se va a relajar en las comisarías, en los lugares donde las personas van a brindar su denuncia. Por supuesto que sí, no lo permitamos, eso no lo permitamos. Aquí el que tiene que plantarse y pedir las disculpas al país es el Premier. Y si no, tiene que ser retirado de la presidencia del Consejo de Ministros. No nos hemos olvidado del presidente Castillo. Acá hay una pugna interna. Y en esa pugna interna levantan un tema de acoso político que ha sido real. Pero estamos hablando de un tema tan importante como es sancionar a los acosadores políticos. Pero finalmente lo que estamos haciendo es también dejar de lado otros temas también importantes que el Estado, el gobierno nacional no está resolviendo. No permitamos eso, Karina, no podemos retroceder con lo que ya hemos avanzado hasta ahora de poder garantizar a hombres y mujeres una equidad en la participación en distintas actividades y en la política. Hemos ido de a poco avanzando. No todos los partidos políticos accedían a que mujeres participen en política. Ahí se ha tenido que arrancar cuotas como el año 97, que se incorpora el 25% de género, hombres o mujeres en la lista, pero por lo general eran mujeres. Y ahí ponían a las mujeres de relleno para no perder su inscripción. Luego avanzamos al 30% el año 2000 y ahora tenemos una ley de paridad y alternancia. Pero vamos igual. Si las mujeres ingresamos a hacer política y tenemos las declaraciones como la presidenta de la Comisión de la Mujer, también hay acoso político entre mujeres, porque está desvirtuando la naturaleza de una denuncia a alguien que como congresista debe hacer respetar la Constitución política. A mí me el artículo 1 dice el respeto a las personas. A mí me parecía jalado de los pelos e increíble que una persona que pensara así presidiera la Comisión de la Mujer. Pero también hay 3 testigos, ¿no? Hay uno de Perú Libre que dice que en realidad no escuchó nada, que los veía riéndose. Ahí nada más... Se hizo al sordo. Sí. Entonces yo no sé en realidad si esta persona... me da la impresión, yo no sé, yo no estuve ahí, pero me da la impresión que está protegiendo, ¿no? El señor Wong,
estaba ahí y dice que todo lo va a decir en la comisión de ética. Yo de testigo lo grito, ¿no? Y si es algo malo, lo digo, ¿sí o no? O sea, no sé a qué le teme, qué calcula, ¿no? Y el de Acción Popular, el señor Geri, no sé, de verdad que no he leído, creo que se ha quedado mudo, de verdad que no he leído cuál ha sido su declaración. Él ha mencionado que ha escuchado hacerse bromas de mal gusto y en tonos muy altos, creo que en esa palabra habrá que refrendar los hechos. Pero igual, yo no desvirtúo lo que ha denunciado la congresista, en este caso una congresista. Y la comisión correspondiente en el Congreso de la República debe tomar acciones inmediatas. Y si el congresista Geri toma esas referencias y lo ha dicho ya públicamente, bienvenido. Y debemos decirle, Karina, que hay 2 congresistas más de otros partidos políticos que han sido, ya cuando premier, han sido violentadas verbalmente por el premier, por la misma persona. Yo le pedí, denúncialo. Y yo vi a la congresista muy temerosa y fue un comentario que me dijo, pero luego más adelante vamos a tener que ver el presupuesto con el premier, vamos a entrar a la discusión y lo puede tomar a mal y puede tomar represalias conmigo. Mira cómo vamos pensando en el que tiene el poder, ejerce el poder sobre con quienes tienen también autoridad en el Congreso de la República. Sin embargo, está en el terreno de estas 2 congresistas para que denuncien. Sí, y esta agresión contra estas 2 congresistas, cada uno por su lado, ¿también tenía un tinte sexual? Totalmente, y me dijeron exactamente lo que les dijo el premier. Y creo en ese alentar la verdad y sancionar, que puedan ellas mismas poder denunciar, porque se ha dado exactamente cuando fueron, la semana pasada, cuando fueron a presentar, a sustentar la ley del presupuesto del año 2022. En ese contexto ha sido estas, diríamos, piropos de mal gusto del premier para con otras 2 congresistas piropos, en el pleno del Congreso. Piropos en son de broma, riéndose, que según él un galanazo. Y sexuales. Y con términos sexuales. Ajá, pero riéndose. Riéndose, por supuesto. Una de ellas, bueno, me menciona y me dice, me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿cuándo me invitas a recorrer los cerros de tu región? Ya. No, pero tono, la mirada, uno sabe cómo la miran y cuando la desvisten con la mirada. Supuesto, así es. Por supuesto, y es una autoridad. Otra cosa es que venga, oye, ¿cuándo vamos a ver la problemática de tu región? Vamos, lo agendamos. Pero cuando ya lo dice en el tono burlesco, creo que es pertinente que evalúen las 2 congresistas y denuncien. Y la otra, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el premier? Simplemente ella se quedó muda después de escuchar lo que dijo el premier. No, sí, pero a la otra congresista, ¿qué le dijo? El premier, ¿qué le dijo a la otra congresista? Es lo que yo no conozco porque supe de una congresista lo que había sucedido con ella y con otra más. Muy Por bien, eso entonces invoco a que ambas puedan denunciar. Es un hecho que no debe pasar por alto y además este señor también es congresista. ¿Verdad que es una vergüenza que el señor Castillo lo mantenga como presidente del Consejo de Ministros y que lo único que hemos tenido de él son estos exabruptos, pero creo que además en los desaciertos que tiene como presidente del Consejo de Ministros, en la investigación que tiene como su vinculación con Sendero Luminoso, entre otros, ¿no?
Ujú. Muy bien, entonces muchísimas gracias a la ex ministra de la Mujer y solamente me queda invocar, porque si esto es su manera de comunicarse con las mujeres del premier Bellido, de hecho que van a haber más mujeres que se han sentido afectadas, porque no es solamente es la frase, sino cómo te lo dicen. Las mujeres sabemos, pues, ¿no? Cómo te lo dicen, cómo te miran, cómo expresan su intención. Entonces deben denunciar si es que es una persona que se atreve a transgredir los límites. Muchísimas gracias a la ex ministra de la Mujer, Nidia Vilches, por estar Gracias, aquí. Karina. Muchas gracias.